Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Persecución de conductor que no quiso pararle a la policía. Cuerpo policial se alista para los controles durante la parada de luces de hoy en San Nicolás. 39 personas perdieron la vida en un accidente en Panamá. Youtubers alemanes entraron a dormir al Machu Picchu, maravilla del mundo. Un niño le pidió a su padrastro que lo adopte y enternece en las redes sociales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió el día de ayer en horas de la noche cuando el cuerpo policial le dio la señal a un conductor de un vehículo Chevrolet para que se detuviera. Este hizo caso omiso y por el contrario aceleró su auto. Después de un momento, este vehículo alcanzó a ingresar a una vivienda y él salió corriendo. Ayer miércoles a las 8:20 de la noche, la patrulla del área de Oranjestad le dio la señal a un conductor de un vehículo Chevrolet Celta, la señal para que se detuviera. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a esta orden de la policía. Siguieron detrás de este auto, quien el conductor, a pesar de que le enviaron varias señales para que se detuviera, esto fue en vano. El conductor empezó con una velocidad más alta y allí entró a una de las calles en CBDV para poder, en la parte de una vivienda, dejar este vehículo tirado y empezar a correrle a las autoridades. El auto quedó allí abandonado. Otros agentes policiales intentaron correr en la parte de la sala Strat detrás de esta persona, pero no lo lograron. Algunos habitantes reportaron antes a la policía que habían sentido, al parecer, que personas estaban en el patio de sus viviendas y también en el techo. Sin embargo, los perros lograron allí ladrar y esto los espantó. Requisaron este vehículo que se encontró allí y sin embargo no encontraron nada. Empezaron a registrar también en el área, pero no tuvieron ningún resultado. La policía tomó este auto en embargo, esperando que alguna persona pueda llegar a reclamarlo. Cambiando de tema, sabemos que en contados minutos se va a estar desarrollando la parada de luces en el área de San Nicolás, pues ante esto el cuerpo policial con diferentes departamentos están listos para no solamente brindar seguridad a los asistentes, pero también realizar los controles rutinarios antes, durante y después de la parada. En contados minutos se va a estar desarrollando la parada de luces en San Nicolás, en donde no solamente la organización SMAC, pero también los participantes, tanto los que van en la parada como también quienes van a estar a los alrededores, van a poder disfrutar de la parada de luces en San Nicolás. Seguramente una noche con mucho ambiente, pero también sabemos que hay personas que podrían ocasionar algunos momentos antisociales o que su comportamiento deje mucho que desear. Recordemos que en la parada de luces de Oranjestad se llevaron a cabo 12 detenciones. Se espera que a las 8 de la noche SMAC junto al cuerpo policial de Aruba hagan el inicio de este Lighting Parade en San Nicolás. Recordemos que la secuencia es empezando con Royal Carnival Group, Dushi Carnival Group, tercero Empire Carnival Group, cuarto Infinity Carnival Group, 5 TOV Carnival Group y 6 Champagne Carnival Group. De esta manera, también el cuerpo policial ha dicho que ellos van a estar con diferentes departamentos envueltos antes, durante y después de la parada, haciendo los controles rutinarios, tanto en la ruta, sabemos que pasan constantemente, verificando el comportamiento de los asistentes, pero muy seguramente también van a estar en diferentes partes importantes en el distrito de San Nicolás, verificando de pronto que algunos conductores también se mantengan a la norma. Atención, que el Departamento de Enseñanza tiene la siguiente información a aquellas personas que, por ejemplo, quisieran aplicar para poder hacer las pruebas de la naturalización, pues ya abrieron sus cupos. Cabe resaltar que son solamente cerca de 80 cupos los cuales van a abrir para estas pruebas de la naturalización y que las personas las puedan presentar tanto en holandés, papiamento y la prueba de orientación.
La sección del examen del Departamento de Educación de Aruba informó sobre la apertura de las inscripciones para la prueba de naturalización del 2023. Recordemos que esta prueba de naturalización este año se va a desarrollar en las siguientes semanas. Del 14 de agosto al 18 de agosto, máximo 20 candidatos. Del 28 de agosto al 1 de septiembre, máximo 20 candidatos. Del 25 al 29 de septiembre, máximo 20 candidatos. Del 23 al 27 de octubre, máximo 20 candidatos. Y del 20 al 24 de noviembre, máximo 20 candidatos. Las inscripciones pueden hacerlas a través del correo electrónico naturalizatsituds@ea.aw. Estas inscripciones en las oficinas no son posibles. Recuerden también tener los siguientes documentos de forma digital para poder acceder a uno de estos 80 cupos. Formulario de aplicación debidamente lleno, y este formulario lo podrán descargar en la página web www.ea.aw. Copia de pasaporte válido, extracto de censo de 5 florines. Si aplica para repetición, deberán colocar el resultado anterior. Recuerden que las inscripciones son para realizarlas en el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre, pero desde ya tienen que asegurar el cupo. Luego de la inscripción y con todos los documentos en orden, se les responderá con un correo indicando que todo está en orden, la fecha de la prueba y también la fecha de pago. Para más información pueden ingresar a la página de Facebook o también a la página web. Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho lamentable que ocurrió en las últimas horas, donde 39 personas tristemente perdieron la vida. Esto ocurrió en Panamá y según lo que se indica, la mayoría de ellos eran personas inmigrantes que estaban buscando ese sueño de poder llegar a la frontera. En total, 5 vehículos se trasladaban desde Darién hasta el albergue de los Planes de Hualaca, a más de 450 kilómetros de la capital panameña. Cerca de su destino, uno de los buses cayó a un precipicio. Es un servicio privado que da, lo que hace Migración y Senafron es que tratamos de acompañar el convoy, como se dijo, a veces salen 5 buses juntos para asegurarnos de que los traficantes de personas no los hagan víctimas de esto, les ofrezcan dinero y demás. Por otro lado, las autoridades panameñas también reportan un incremento en el número de migrantes que han cruzado la selva en lo que va de año 2023. Ya llevamos más de 37.000 personas que han entrado por el Darién. Es un flujo continuo, y a medida que entran, así mismo se van moviendo. Acuérdense que ellos entran a las comunidades más pobres de Panamá, que son las comunidades de Canal Membrillo y Bajo Chiquito. Y de ahí llegan, van en ese círculo y en ese tránsito. Anoche nada más entraron más de 900 migrantes. Las autoridades panameñas también detallaron que dentro del flujo de migrantes, la mayoría provienen de Haití, superan 14.000, más de 9.500 ecuatorianos y 5.000 venezolanos. Vuelve y juega, pero en esta oportunidad en Pamplona, al norte de Santander, en Colombia, como una persona tuvo que llegar literalmente en camilla hasta una sede bancaria para que le pudiera hacer todos los trámites que él necesitaba. Pues al parecer la burocracia de algunas entidades bancarias está haciendo que los pacientes, en este caso personas enfermas, tengan que llegar en ambulancia. Entonces no puede escribir, no. Postrado en una cama luego de sufrir un accidente cerebrovascular o derrame cerebral, el profesor José Gustavo Uribe perdió el habla y la movilidad. Es muy difícil porque mire la dificultad en la que mi papá tiene que pasar para ir a firmar al banco o todas las exigencias que ellos ponen. Por su condición, este maestro logró pensionarse, pero no ha podido reclamar su asignación mensual, por lo que su familia buscó una ambulancia para llevarlo hasta la entidad bancaria. Pero ¿cómo lo tengo que llevar? Si él tiene un derrame cerebral, tiene medio cuerpo dormido y él no habla. Y él aproximadamente no puede escribir porque la mano derecha es donde sufrió el accidente cerebral. Con mucho esfuerzo se desplazó hacia el banco esperando que lo atiendan. Que el banco maneje políticas diferentes para pacientes como mi papá, que están en cama, que no pueden firmar, que no pueden hablar, porque él tiene derecho a lo que él trabajó, su pensión. Esperando que esta historia no se repita en ninguna otra parte del país, la familia tendrá que volver al banco en ambulancia el próximo mes para poder retirar la mesada pensional que le corresponde al profesor José Gustavo.
Nos vamos ahora para Chile, específicamente a Viña del Mar, en donde allí diferentes jóvenes están violentando y atentando no solamente contra la comunidad local, pero también con la parte turística, con robos de rapiña. Y así como ustedes van a ver en las imágenes que ya la tiene la parte policial, están verificando y haciendo las investigaciones para poder de esta forma detener a estos delincuentes. A plena luz del día y con extrema violencia, este grupo de jóvenes arrebata sus pertenencias a dos turistas en una concurrida calle de Viña del Mar. Hechos que atemorizan a quienes transitan por este núcleo comercial de la ciudad Jardín. Transeúntes advierten una falta de seguridad. Quedamos muy preocupados, incluso al tomar una micro igual tenemos nuestros temores. Dotación de carabineros no hay mucho, parece, aquí en Viña del Mar. Un foco de delincuencia que preocupa a toda la industria turística y comercial de la ciudad Jardín en plena temporada estival debido a la alta afluencia de público en este sector de la comuna de Viña del Mar. Sobre todo para aquellos transeúntes que desconocen la operación de esta banda de asaltantes juveniles que consolidó su operación en la Plaza O'Higgins. A nadie le gusta pasar por eso, menos si vaya a otro país a pasarla bien. Simplemente no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sabemos que tanto el centro comercial como la Municipalidad de Viña del Mar han hecho esfuerzos necesarios para fortalecer las fiscalizaciones en el sector. No es concebible que jóvenes tan menores de edad, sin control, estén asolando la seguridad y la tranquilidad de vecinas, vecinos y comerciantes. Pero no es el primer hecho que ocurre en las inmediaciones de la Plaza O'Higgins. Anteriormente se registró este asalto. La víctima, un joven que se encontraba sentado en el lugar. Durante la última semana, en toda la comuna, se han registrado 71 tipos de robos. ¡Le están robando! Banda organizada que también afecta al comercio. ¿Y qué tal esto? Nos vamos hasta Perú, a una de las maravillas del mundo, como lo es Machu Picchu. Pues allí dos turistas alemanes, que al parecer son youtubers, decidieron quedarse a dormir en este lugar que es emblemático y que también se tiene prohibido la entrada y, peor aún, que turistas se queden a dormir. No respetaron nada. Youtubers alemanes ingresaron a la yacta de Machu Picchu en Cusco y pasaron una noche ahí, a pesar de estar prohibido. El video subido en YouTube ya no puede verse porque lo han puesto en privado, pero sí es posible apreciar la portada, donde se lee en alemán: pasé la noche en secreto en una de las maravillas del mundo, capturada por una página de Facebook, Vecinos de Mapi, quienes hicieron pública la denuncia. La grave falta habría sido cometida por William y su compañero Jan Spiller, conocidos youtubers germanos. A ellos se les ve en Machu Picchu incumpliendo las reglas. Aquí, por ejemplo, pasan las cuerdas que delimitan las zonas prohibidas y es ahí que encuentran un espacio para permanecer al interior de la ciudadela. Ya al amanecer se sorprendieron con la belleza de Machu Picchu. Los jóvenes, muy felices, celebraron su irreverencia sin respetar nuestras reglas ni cultura. El haber cumplido su propósito. Se deduce que el video fue grabado en octubre pasado. Aquí también se ve a los youtubers caminando junto a los rieles del tren. Hasta el momento las autoridades peruanas no se han pronunciado. Nos vamos ahora al departamento de La Guainía, en Colombia, en donde allí comunidades indígenas ya dieron la denuncia frente al parecer de embarcaciones de la Guardia Venezolana que estarían no solamente llevándose a su gente, pero también estarían delinquiendo. El informe es de Noticias Caracol. Este video, grabado desde una embarcación con pasajeros colombianos que navegaba en el río Orinoco en fronteras entre Colombia y Venezuela, muestra dos lanchas que transportaban militares de la Guardia Venezolana y que presuntamente retienen a dos embarcaciones en la orilla colombiana en la Estrella Fluvial. Varias embarcaciones nuestras fueron interceptadas por la Guardia Venezolana, siendo colombianos y llevados al territorio venezolano
y respetando los principios de los derechos humanos que rigen en nuestros países. Queremos hacer un llamado de atención al gobierno nacional para que nombre una comisión urgente por parte de la Cancillería para verificar y constatar estos hechos irrepudiables. Esta es una zona limítrofe entre los departamentos de Vichada y Guainía en Colombia y el estado de Amazonas en Venezuela. Los pueblos indígenas denuncian constantes atropellos por parte de la guardia del vecino país. Vienen de las comunidades a traer su mañoquito, a traer sus casabitos, alguna cosa para rebusque. Ellos están decomisando, los venezolanos guardas están decomisando las embarcaciones que vienen para Puerto Inírida. Los pobres indígenas, los pobres comunidades que han venido solamente a vender su casabito. Las autoridades reportaron a la Cancillería la presunta incursión. Frente a los videos que vienen circulando, fueron puestos a disposición de nuestra Cancillería y son ellos quienes se deben pronunciar al respecto. Las comunidades indígenas aseguran que, al retenerlos, les quitan combustible, productos ancestrales que traen para intercambiar por comida y hasta dinero les piden para dejarlos transitar. Cambiando de tema, el comportamiento de algunos inmigrantes que logran cruzar la frontera y llegan a diferentes ciudades, por ejemplo Nueva York, y que llegan a diferentes recintos, al parecer deja mucho que desear, pues indicaron que hay diferentes peleas, desórdenes entre ellos mismos y que podrían estar afectando la imagen de los recién llegados. Más de 45.000 migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York en los últimos meses y han sido ubicados en albergues, a veces en hoteles que antes servían al turismo, como el caso del Hotel Row en Times Square. Pero un trabajador citado por varios medios denunció que en algunas de las habitaciones que él limpia, el desorden es monumental, tal como publicó en fotos el tabloide New York Post. Además, se reportan disputas domésticas. Tuve una discusión con mi esposo, a él le llamaron a la policía y tiene orden de captura, entonces a él no lo quieren dejar entrar. Y yo ahorita me voy a salir para la calle con mis 2 hijos. Yo tengo un bebé de 2 años y tengo una bebé de 4 años. Ellos pusieron a mi marido como si me fuera pegado y él nunca me tocó, nunca me pegó. Ellos me dicen que me dan hospedaje a mí y a mis hijos, pero mi marido se asoma por aquí y le llaman a la policía. Para muchos que llegan en busca del sueño americano, este tipo de comportamiento es deplorable. Por culpa de ellos le pueden hacer a todos los inmigrantes que estamos. Deben ser un poquito más responsables y no dejar así. Uno de parte mismo tiene que poner y ser organizado más que todo. Antonio llegó al albergue hace una semana. Dice que él y su esposa asean su habitación. Sí, pasa a la señora a limpiar y más que todo limpias el baño, que si lo que hace es lavar la tina y eso, más nada. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Lucha contra el cáncer infantil se intensifica. Mujer tiene su pareja mucho mayor que ella y pasa sus vacaciones en Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o Florin Card Cashback de CMB.
Fabulous Carnival com Procter & Gamble. Comprova produto preferiti Ariel, Gillette, Dawn, Gain, Pantene e mais de 30 marcas participantes e ganha Carnival bonus de 1.500 florin cash off shopping sprees e 500 florin. Compra 2 produtos, deposita por recibo no supermercado preferido off WhatsApp e desfrutar de Fabulous Carnival com marca Nandi Procter & Gamble. Para mais informação, visita Compra LTD riba Facebook. Fabulous Carnival com Procter & Gamble. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di como sota kay baby kidin? Sim, me sota ko na kidin. Anto kiko. No, ako. Nós vim para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me bisa mai cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien Anto? No, me bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pinse kamay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. Como mês me tava por con ele tenho descrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete? Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En diferentes ciudades en Colombia se intensifica la lucha en contra del cáncer infantil. Hoy les presentamos una de esas tantas historias que nos llegan al alma de una pequeña niña que logró recuperarse del cáncer y de esta forma también quiere ayudar a muchos niños que pasan por su proceso. Victoria Plaza le ganó la batalla al cáncer. Fue diagnosticada con leucemia y se curó pasando la frontera. Encontró una oportunidad para vivir. Ahorita, el 30 de mayo, cumplo los 5 años de haber salido de las quimioterapias. Y pues yo soy una niña migrante y pues yo vine aquí a Colombia porque allá en mi país no había tratamiento en esos días y eso. Entonces me vine aquí con mi mamita, me vinieron de una vez a internar aquí en el hospital y pues de ahí fue cuando yo conocí a la Fundación Soñar. Es que la Fundación Soñar prioriza la niñez colombiana y apoya a los niños que cruzan la frontera en busca de una esperanza de vida. Es un trabajo lento, enseñar sobre signos, síntomas, pero creo que ya empezamos a tener algunos frutos de esta semilla que hemos sembrado con la prevención. Los padres de familia deben estar atentos a algunos síntomas como la fiebre de 38 grados o mayor sin aparente causa. Es la palidez, esa palidez mucocutánea que aparece de repente, que el niño día tras día está más pálido, que a pesar de que come bien, se nutre bien, igual sigue pálido. Eso también nos debería llamar, o mejor dicho, prendernos las alarmas de que algo está pasando. Y el otro síntoma sería el aumento de volumen. El más común es a nivel de la región cervical. Bueno, esta es la sala de quimioterapia ambulatoria infantil. Se ha logrado con la recolección de tapitas y de todas las donaciones. Una forma de seguir apoyando el tratamiento para estos niños es seguir donando tapitas de las botellas plásticas, tapitas que ayudan a salvar vidas, porque como ellos mismos dicen, aquí nadie se rinde. A esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les presento tremenda culebra que fue encontrada por los bomberos en Tailandia en el techo de una vivienda. Y es que allí 3 de ellos tuvieron que luchar con este gran animal.
A diario las redes sociales hacen videos virales que impactan a cualquiera. Por ejemplo, un hombre que en Reino Unido tuvo que poner en venta su casa para salvar la vida de un perrito. Eso sí, no todas las veces los protagonistas de este tipo de videos encuentran viviendo en su propio hogar una culebra de gran tamaño, ni tampoco tienen que luchar para desterrarla. La historia ocurrió en Tailandia y se hizo viral rápidamente. El video, que le ha dado la vuelta al mundo, se ve a un grupo de 3 bomberos batallando para bajar a este gran animal del techo, mientras se ofrece una impactante resistencia para no dejarse sacar de su guarida. Tal fue el tamaño de la serpiente que a los profesionales no les quedó de otra que romper una buena parte de la pared del techo para poder evitar que siguiera aferrándose a las vigas. Una vez los bomberos lograron que el animal cayera al piso, lo arrastraron para sacarlo por la puerta principal. Con lo que no contaban los bomberos es que la culebra iba a volver a enroscarse con fuerza en una mesa. Los propietarios de la casa, impactados, fueron testigos del operativo, que se prolongó por varios minutos. Al ser indagados sobre lo sucedido, afirmaron que oyeron ruidos extraños en el techo, pero pensaron que de pronto era un nido de ratas. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día, y como estamos ya en el fin de semana del cierre del carnaval, nos unimos a Ceitar para que ustedes puedan participar haciendo las indicaciones que les vamos a presentar en este video y de esta forma ganar premios increíbles gracias a Ceitar. Primera Plana y Ceitar nos unimos para darles muchísimos premios a ustedes durante esta semana que estamos a priori del carnaval. Si ustedes quieren ganarse un Samsung Galaxy A13 o algunos gift back, como por ejemplo que tienen tarjetas para que ustedes compren en Ceitar, pueden participar siguiendo estas instrucciones. Participen, comenten y ganen gracias a Ceitar. Y si hablamos de esas historias que enternecen las redes sociales, hoy les muestro a este pequeño niño que es tan el amor que siente por su padrastro que a través de una imagen le pidió que lo adoptara y fuese su papá. En los últimos días se viralizaron unas imágenes que mostraron el momento exacto en el que un niño sorprendió a la pareja de su mamá con un pedido que él jamás esperaba. Allí, según se mostró Katy Jolie, madre del menor y quien grabó la conmovedora escena, que todo ocurrió en un restaurante en los Estados Unidos. Mi hijo pidiéndole a su papá que lo adopte, o a su padrastro. Mi corazón está tan lleno. Gracias por amar a mi hijo como si fuera suyo, escribió en la publicación. El video cuenta con más de 26 millones de reproducciones en TikTok, y allí, con el paso de los segundos, la incertidumbre seguía creciendo y los gestos del hombre eran de confusión. Sin embargo, todo cambió completamente cuando se percató del pedido. En una nota le preguntaba si lo podía adoptar. Al leer el mensaje, el hombre no pudo pronunciar ninguna palabra y su emoción fue tal que se quebró al frente del menor, quien lo miraba emocionado. Finalmente, ambos terminaron dándose un fuerte abrazo de padre a hijo. Y los digo con esta historia de amor un poco particular y que nuestra hermosa isla de Aruba fue testiga, pues, de una joven que decidió también a través de sus redes sociales contar su historia con una persona muchísimo mayor que ella. Pues esto, sin embargo, no es impedimento, y nuestra isla de Aruba, como les digo, fue testiga de esta historia de amor. Aruba fue el lugar ideal para esta curiosa historia que se ha hecho viral en las redes sociales. Se trata de una pareja de esposos que se lleva 61 años de diferencia. Ella tiene 24 años y él tiene 85 años. Se conocieron en el 2019 y llevan 3 años y después se casaron. Miracle Pouch y Charles Pouch, el destino los cruzó cuando la joven trabajaba en una lavandería en Mississippi, en los Estados Unidos. Él era uno de sus clientes. Tuvimos una buena vibra, él no me hizo sentir rara, fue una buena conversación, me hizo sentir cómoda, sabía que era mayor pero no sabía su edad, según lo que contó. Miracle es enfermera, destaca que cuando conoció a su pareja, creyó que tenía 60 o 70 años porque se veía muy bien y siempre activo. Aseveró que no le importa que su esposo tenga 100 o 55 o lo que sea, ahora solo quiere disfrutarlo. Pues Aruba fue el escenario ideal y estuvieron aquí y ella lo reportó todo en redes sociales. Estuvieron en catamarán, disfrutando de nuestras hermosas playas, disfrutando de nuestra arena y también de la calidez que tenemos aquí en Aruba.
Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que a través de redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos desearles que tengan un excelente día y en esta noche también de celebración de la Parada de Luces en San Nicolás. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad.